Hola, muy buenas amigos. Esta vez estamos en un lugar muy cercano a Manresa, donde no se escucha el ruido de las motos ni las ambulancias. Ya sabéis a qué me refiero. Y, y me encuentro con un hombre, navaja suiza, hombre de renacimiento, un super personaje de estos que hace muchas cosas, pero todas las hace bien porque es súper exigente. Y vamos a hablar de diferentes temas, desde la producción, la música, la inteligencia artificial, que es su nuevo campo ahora, y creo que va a ser muy interesante. Pues aquí a mi lado tenemos a Miquel Coll, eh, Buenas. y estamos aquí en San Vicente de Castellet, un pueblecito muy cercano a Manresa y aquí en Cataluña, y vamos a empezar a hablar de todo lo que hemos comentado antes. En primer lugar, Miguel, ¿cómo te definirías, aparte de navaja suiza que te he denominado yo? Me Porque tú gusta. eres músico, productor, eh, inventor, tema amplis, escritor de libros de estos de temas ¿cómo se llama El esto? juego, De el juegos, escape, o sí, sea, sí. hace todo y me dejaré montones de cosas. También canta, toca el bajo, la guitarra, la flauta travesera y se inició en el clásico, pasó al rock, o sea, es un polifacético hombre de los difíciles de encontrar pero que se encaja mucho con lo que hoy en día se necesita para hacer un disco. O sea, todo se puede hacer aquí. Él hace de todo. Compone, es compositor también, compone bandas sonoras para películas, para series, documentales. Y bueno, o sea, ya no hay horas para poder hablar de temas con este hombre. Pues nada, Miquel, vamos a ir a la primera pregunta, que es una de las razones de este vídeo, y es, ¿en qué escala pondrías tú el tema de la producción musical en un estudio? Acústica, monitoraje, eh, el tema de previos y demás, el músico, el productor, hay un orden ahí, cada uno define de una forma. ¿Tú cómo ordenarías todo esto? Lo primero, y sin ninguna duda, y me quemaría en la hoguera por esto, es el intérprete, el músico. Es lo primero. Da igual. Para mí casi que da igual el resto. ¿Por qué? Porque ahí nace todo. A partir de ahí ponemos orden a las cosas. Pero el músico, el que toca, si hay algo auténtico aquí en el sofá con una guitarra acústica, grabamos con el móvil y eso va a molar, si es Sí, bueno de verdad, ¿no? Bob Dylan, un no sé qué, que no sabes qué tiene, pero tiene eso, a eso me refiero, no me refiero a un virtuoso, a un no sé qué, sí. a algo auténtico, al groove, al no sé qué. Tener eso que no se sabe qué es. Si no está eso, el resto todo va a cargo del productor, o sea, de que sepa hacer sonar eso que no suena. Que esto pasa muchas veces ahora. Eso pasa muchas veces. En segundo lugar, acústica, sin lugar a dudas, pero me lo preguntas hace 7 8 años y no te hubiera dicho esto. Te hubiera dicho, no, un buen micro, un buen canal, un buen tal. Esto lo descubrí al entrar en este estudio, ya sabes bien, que puse el mismo sistema que tenía en el otro, que era una cosa pues ahí hecha un poco a lo bárbaro. Y eso lo cuento, aparte que lo cuento mucho cuando enseñas el estudio y tal. Y hostia, casi me pongo a llorar. Puse el tema que me pongo yo siempre cuando entro en un sitio, que es Money de Pink Floyd. ¿Por qué? Porque lo he hecho siempre así y Sí, porque una me referencia. ubica y descubrí cosas que no había escuchado. Con los mismos altavoces, el mismo sistema, la misma interfaz, todo era lo mismo. Entonces descubrí que estoy hablando de la sala de control y luego en sala de grabación es que el micro, hay veces que grabamos con un micro de 100 euros, 57, ¿no? O sea Sí, que, sí. pero realmente, la, ¿cómo direccionas tú la microfonía a la fuente sonora si la sala está preparada? Es muy fácil todo. Entonces, en cambio, en una sala mal diseñada o que está hecha a saco, el mejor equipo del mundo no suena porque hay rebote, porque hay cosas y es que no llegas nunca a pillar el instrumento como te gustaría. Aquí yo pocas veces me preocupo mucho de si el micro está un poco más aquí, un poco más allá. Simplemente lo pongo, suena, muevo un poco y suena. Y eso es la acústica para mí. A partir de ahí, evidentemente, un canal chulo, un buen micro, un buen cable, pues, lo que sea, pues mola. No, no, tenía el micro encendido, qué cutre, tío. Claro. Eh, bueno, sí,
esto es una constante, ¿no? El tema del artista. Lo que pasa es que creo que últimamente el artista es el productor y se coge a cualquiera que tenga buen aspecto para que haga algo. Porque muchas veces ya como ni cantan, ni afinan, ni... Pues bueno, hay un cierto tipo de música que a lo mejor tiene mucho tirón esa persona, pero por el aspecto, por el rollo que lleva, pero a lo mejor artísticamente, a nivel musical me refiero, es nulo, ¿no? Esto también... Habría que reanalizar lo que es un artista, ¿eh? Porque hace años Claro que un artista era un tío que cantaba muy bien y que se sabía mover bien con la gente, que era profesional, que llegaba a lo... No, o sea, hace un tiempo, hostia, ese tío es un profesional, un artista, un bla, bla, bla. Ahora eso ha cambiado un poco, ¿no? Porque... Sí, ahora un artista puede ser un comunicador, Ahí está. Un artista de la música puede ser simplemente un comunicador. Claro, ahí está el tema. un comunicador. Sí, sí. Un tipo que tenga Es así. cierta imagen. Totalmente. Antes era la música y luego tener una imagen, por casualidad o algunas veces por consecuencias, y ahora es tener una imagen para poder ser un artista. Y muchas veces la parte del artista pues no tiene el nivel de artista de años atrás. Hay otros que sí, hay realmente sí que es verdad que el artista completo reúne todas las condiciones. Y existe, ¿eh? Y existe, Y, esto no, y hay ejemplos solo a clarísimos. la gente más exitosa. Sí, sí. O sea, pero sí que en el nivel ese medio bajo sí que hay mucho que se cree artista, que da pose. Aquí en España va bastante. Pero no sé si se lo cree o lo es, ¿eh? Por eso digo que Yo habría creo que que... se lo creen. A lo mejor hay que cambiar la definición de artista. Se lo creen. Yo creo que yo... Bueno, Y mira, fíjate que voy a decir una cosa y muchas veces está pensándose que me refiero al tema reggaetón, música urbana y demás. No, no. Yo te digo, eso lo veo más en el sector del rock. La gente de los posturetas del rock. ¿Eh? Los hombres telecaster. Sin ofender a la gente que lleva telecaster, ¿no? Pero sí que es verdad que el hombre telecaster, hostia, me estoy metiendo en una muy buena porque oía uno vas a pillar, ¿eh? uno que es famoso, que hablando de como no tampoco nos van a oír, que está hablando de la telecaster y, o sea, era una cosa, dice, pero vamos a ver, tío, o sea, los posturetas, ¿sabes? La chupa, la pinta, la telecaster rota, que la compré en Nueva York, no sé, o sea, que le cuentan que todo está aderezado de una parafernalia Esa bohemia. de esa bohemia, Sí, sí, ¿sabes? sí. Estos hay muchos, ¿eh? Yo creo que ese es el peor, el sector más cringe, tío, de estas historias, ¿no? Sí. Puede ser, no sé. Sí, sí, pero en todo caso sí que... Lo que está claro es que antes un tanto por ciento de la música que había, un tanto por ciento importante era de músicos. Y cuando digo músicos, gente que reproducía o interpretaba algo bonito o con conocimiento, con trabajo y tal. Y ahora ese tanto por ciento cada vez es más reducido. Bueno, porque ahora hay una constante que veo en las entrevistas y es que el productor musical ahora tiene que ser un gran editor. O sea, porque la parte de la edición es como la parte vital Totalmente. para que la cosa suene tanto. Primero porque las exigencias del público es de que todo sea muy perfecto. Y luego porque también a la gente le falta nivel. Entonces, hacen un tema y hay un riff y yo qué sé, de 20 compases ha habido 4 que están bien. Corta, pega, añade, cuantiza, afina, ¿sabes? Y al final es todo como un poco montado en collage para que suene ideal. Y luego dice, bueno, aquí tenéis el disco, ahora por favor, ensayar un poquitín antes de salir al directo, porque así es como debería sonar. Claro. Y porque además, si no suenan así, el culpable es el técnico. Siempre, Que siempre. antes el técnico también era muy El decir, estudio, ¿no? el estudio. Sí. Pero que es que ahora ya se considera que el estudio es el que tiene que conseguir que eso suene. Claro. La responsabilidad la tienes tú. Y ahora ya es así. Sí, No, pero sí, que antes era como, hostia, que esto no es un tema nuestro, es el grupo. No, ahora ya no. Sabes que el que venga hay que editarlo. Ya, ahora se ve en el rock la pregunta, cuando va a un estudio, ¿pero tenéis autotune? ¿Sabes? Aquello de los grupillos que empiezan porque ya dicen, Sí, sí. si no voy al final bien. Sí. También es un tema económico, también lo digo, porque si Claro, la por gente eso. puede disponer del estudio 3 días, en 3 días tienes que hacer lo que hace muchos años
podías permitirte hacer en 15 días. Entonces, o sea que la edición, aparte de por el nivel, también es por el tema Por la del rapidez. ritmo de la vida que llevamos, la rapidez, pero eso también lo elige el artista o llámalo como quiera, o el cliente del estudio, también elige destinar más o menos, porque muchas veces destinas un 5 en la grabación, pero destinas un 200 en promoción, ¿no? Que es lo que decía, Claro. ahí queda descompensado. Entonces, el peso recae sobre ti, está claro, y es muy difícil hacer sonar algo con los días que tienes muchas veces. Entonces, o pasas más horas de las que te tocan, muchas más, o el producto tal vez no sea el que tendría que ser o que nos gustaría que sea. En mi caso, yo soy el típico borrego que hasta que no suene bien me da igual. Ya, Bueno, tiene que sonar mínimo y luego me paso las noches que haga falta, las mañanas y los días que haga falta. Pero pero claro, entonces esto nos lleva a otro tema. Tú prefieres, tú mezclas siempre todo en digital y solo usas algún tipo de hardware de compresión o similares en físico, en real, en las tomas, ¿no? claro, O sea, luego todo en box. en las tomas sí que intento entrar por pues, tener algunos colores diferentes Ujú. de previo, un compresor y para adentro. Y luego todo en box. Y luego inbox, pero también por una cuestión de tiempo, de economía, al final, sobre todo esto es muy por el tema de audiovisual y cine, banda sonora y tal. Sí, claro, tú trabajas mucho para Tú, cine. tú vas fabricando la banda sonora, vas mandando al director, Vale, con los cambios. luego te comentan, mira, es lo mismo que el grabar instrumentos o grabar o sacarlos de librerías, que es el mismo tema. De entrada hay que hacerlo así, porque es que si no, el director de golpe quiere que esa escena acabe, no se acabe allí donde parecía, sino que dure un poco más y que lo enlaces con la puesta de sol, ¿no? Luego, vale, pues tengo que pasar de un menor ahí resuelto que te cagas Resuelto. a un 5-1. sí, a un medio bonito mayor, ¿no? Pero dije, Ujú. vale, pues si yo lo he grabado o lo he hecho fuera, ¿no? Sí. Luego no puedo modificar. Pues para mí es lo mismo. Un tema de Claro, el tema del cine veo que es practicidad. un tema también que siempre hablamos de los divos y los artistas, que algunas veces son complicados, hay que saber entenderlos Sí. y yo creo que ellos al menos son músicos, algo controlan más, pero tú imagínate, ahora estoy pensando, digo, hostia, entender a un director de cine que claro, Mira, que entiende más de imagen y que te tiene que hablar como, voy a, como de una fórmula, no sé, y entenderse ahí sí que es jodido, ¿eh? voy a soltarte ahí una perla. Hará 3 o 4 años, estuve planteándome montar unos intensivos, unos cursos aquí en el estudio de fin de Sí. semana para directores. Ah, claro, sí, no es... Para directores, para que aprendan lo que yo, o sea, yo lo he tenido que hacer con los años. Yo ahora ya hay Ya ese director que dice, manejas bueno, ya el entiendo, lenguaje bueno, sí, entiendes más lo que te están diciendo, pero me encuentro muchas veces con, oye, ese violín no me gusta, ya es que no hay ningún violín en lo que te he mandado. No Vale. pasa nada, no pasa No, no, pero nada. ¿qué es esto? Que Pero, hay que entenderlos. Son pero gente de la imagen. entonces me planteaba dar unos cursos así de, nada, 3, 4 horas para aprender grave, agudo, instrumento de cuerda, de viento, qué nos puede dar cada instrumento, porque un tema de más agilidad, ¿no? Porque no sea solo la dirección de tú entenderlo, que tiene que estar, pero que, Sí. o sea, para mejorar comunicación fue un banazo de voy a montar esto, pero bueno, Claro, algún día porque a lo mejor lo monto, ¿eh? el nivel caprichoso de directores está muy... Los artistas depende, Hay de todo, hay de pero... todo, pero Pues no me gusta. tengo que decir que aunque a veces hay comentarios, feedbacks de directores que a lo mejor dices, joder, tío, con lo guapo que ha quedado esto, cuando lo resuelvo y al cabo de un tiempo lo vuelvo a mirar o a escuchar, entiendo. El Normalmente concepto estético que sí. buscaba él, Otra claro. cosa es a nivel personal, como todos. Tú puedes tener más afinidad, menos tal. Yo, mi experiencia, me he encontrado con pocos con los que no quiero volver o prefiero no volver a trabajar. Vale, vale, ¿No? sí, sí. En general, o a lo mejor he tenido suerte, o es mi forma de ser, de acoger las ideas. Yo
creo que cuando alguien te da un feedback, lo entiendas o no, o creas firmemente que está equivocado, alguna razón hay. Entonces, a lo mejor te está diciendo que eso le suena muy triste y tú sabes que eso no es triste, que es otra cosa, Vale. pero si te lo dice es porque algo no le cuadra. A lo mejor es un tema sonoro simplemente, que el piano lo relaciona con tristeza porque es un cliché que tenemos ya Sí, todos pues, de la infancia. Vale, pues entonces mi trabajo, mi principal trabajo es entender, no decir, no, estás equivocado, esto no es triste, no, es por qué me está diciendo que es triste si no lo es y buscar la solución. O sea, ahí está el... no entiendo, claro, es que es un concepto estético que tiene de relación entre la música y la imagen y sus propias sensaciones, que por eso es el director. Y esa conducción es como si fuera el productor de todo, claro, de hecho es eso. Lo es. Es un tío que lo que hace es decir, Une piezas. quiero comunicar esto. Y entonces necesita herramientas, la música no forma parte de esas herramientas, y, claro, y al final ahí, pues un poco puedes decir, aconsejar, dar paletas de soluciones, pero claro, al final es su trabajo. Su Eso. visión y tu trabajo es entenderla, y ya está. Y te guste más o menos. O sea, es música al uso. Sí, sí, sí. ¿No? Luego hay directores que te dan mucha más libertad. Con esos trabajo más a gusto, sí, claro. Porque sé que lo que estoy haciendo me ha dado libertad, por lo tanto está abierto a nuevas cosas. Y hay directores que quieren eso, Quiere algo concreto, tiene la idea muy clara, eso. Y que y esto te es lo, un y te lo problema. explican en su lenguaje. Eso es Tú un gran dices, problema vale. de la industria, ¿eh? El cliché musical. O sea, que las referencias musicales que te pasan ya montadas en la película ya son esas que son siempre las mismas y tienes que ir a buscar eso y hacer el sound alike ese, ¿no? Que se parezca pero que no lo sea porque Vale, los sí. autores no nos digan nada, pero yo quiero que me transmita lo mismo que Tiburón, ¿no? Ya, pero es que eso es eso. Sí, he ido a una entrevista del señor Zimmer, creo que no, Sí, que estaba un poco agobiado porque le pedían cosas de cosas que ya había hecho. Y claro, dice, tío, pero pedirme otra cosa nueva, que yo claro, sé hacer más cosas. claro. Porque eso Y provoca le un... quieren su cliché, no quiero, hostia. Y por eso muchas veces no es falta de creatividad del tío, es que le están diciendo que suene como aquella peli. Ahí está. Pero es que queremos aquella sonoridad. Claro. No, pero podemos no, quiero aquello. Eso, vale. Pues luego tu What? trabajo es analizarlo, decir qué es lo que le gusta de aquí, Entenderse, lo mínimo ser que psicólogo. tengo que plasmar en mi pieza y a ver, y acercándote. Y sí que es verdad que a medida que vas trabajando, vas evolucionando, ya te vas alejando de esa referencia y ya va cogiendo su entidad sonora, su personalidad, pero el punto de partida es ese y muchas veces es el mismo, que es lo que dice Hans Zimmer, ¿no? Si el punto de partida siempre es la misma, el Sí, mismo paso le de piden lo banda mismo siempre. sonora, Y el ¿no? tío está hasta los huevos, Claro. claro, normal. O William, ¿no? Ahora porque no Sí, está tanto de moda o ya está volviendo o volverá en breve, pasamos de estilos, ¿no? De compositivos, pero los compositores de ahora tendrán que volver. Ahora se está estudiando mucho más textural, más Zimmer, ¿no? Más de concepto sonoro, que es, yo ahí estoy muy cómodo, es un concepto que me gusta mucho, pero va a volver el concepto de la banda sonora con una entidad que sola mole mucho y que no sé qué, bueno, o sea, y va a pasar lo mismo. Las reverencias que van a llegar, pues van a volver a ser de Star Wars, ¿no? Entonces, vale. ¿crees también que la música de películas, de bandas sonoras, está cobrando la entidad ahora mismo de lo que sería la música música de cámara, música seria, música culta? ¿Sabes? Me refiero a que hay un gran nivel en las Sí, composiciones. porque es que No fuera no está hay... hecho a lo mejor siempre con una gran orquesta, pero se hace a lo mejor simulado por tema de presupuesto. Pero al final la entidad de la propia composición, Bueno, yo veo verdaderas obras de arte, ¿no? claro, El nuevo clásico, la nueva música, digamos. es que al final, ¿cuántos compositores para orquesta existen y viven de ello? Claro, Entonces, lo que está cogiendo entidad está bien visto así. De hecho, los conciertos a los que va más gente a nivel, digamos, popular, no gente sí, la educada en gente. el mundo clásico, Claro. sino la gente pues, va a ver un concierto de bandas sonoras. Pero yo creo que hay una gran calidad ahí a Es nivel de brutal, orquestación, aunque es sean así con brutal. sintes muchas veces,
porque no hay presupuesto para la orquesta. Sí. Pero yo sé que tú en alguna peli has preferido invertir en la producción y grabar con orquesta, porque decir, pues mi huevo. Es que ahí está el otro paso, eso que hemos dejado antes a medias para trabajar, para agilidad, trabajar con cosas de dentro, ¿no? Sí. Pero cuando está acabado el curro, vale, el director te dice, ahora es perfecto, y tú dices, no, no, ahora no es perfecto, ahora voy a grabar yo unas capas con instrumentos, con oxígeno, pues me grabo unas flautas traveseras, le ponemos un tres cubano, una guitarra acústica, llamo al violinista, a la Vale. chelista y luego le doy capas ahí encima. Esto es el producto mínimo que pienso que tiene que salir. Y si hay presupuesto, pues luego me voy a grabar con la orquesta y si hace falta, invierto. Ha habido un par de momentos en la vida que he decidido invertir y decir, bueno, pues no voy a cobrar nada, es más, voy a pagar, sobre todo en los inicios, ¿eh? para que, ostras, para que se grabe con la orquesta. Sentirte 100% satisfecho. Y luego pues llamas al colega Ñaño, que vi que teníais Sí. una entrevista también, para que te ayude y cómo lo podemos hacer, y llamas a una orquesta de aquí, de allí, y luego ya cuando tienes más presupuesto, pues no sé, pues me he ido a Extremadura, con la orquesta de Extremadura a grabar, y luego pues un lujazo, ¿no? Luego todo eso, pero aún así acabas mezclando la librería con la orquesta, ¿eh? Muchas veces. Sí, Haces o sea, un mixto, ¿no? sí, porque la librería a veces te da unos ataques, puedes definir unas cosas que pues con la orquesta, pues si quieres calidad sonora, pierdes focalidad, ¿no? A lo mejor, ¿no? Distancia de micro para tener una cosa más global. Otro tema que sé que has trabajado tú es fuera de España, Taiwán y por ahí, ¿no? Ujú. Como tú, creo que sigues trabajando por ahí también, Sí. ¿no? Que has recibido incluso algún premio Sí. por alguna composición tuya. ¿Cómo enlazas ese tipo de trabajo? Porque supongo que será para pelis o series, lo que sea, de Sí. origen de países... Bueno, eso fue hace muchos años, fui a, bueno, muchos, no sé, 10 años, 8 o 10 años, fui a recoger un premio por un cortometraje que se llamaba La culpa, de David Victori. Él no podía ir a recogerlo, me dijo, ¿quieres ir tú? Y tal, porque había como mucha música en el corto, estaba chulo y nos estaba yendo bien y tal. Y dijo, ves tú que a lo mejor, bueno, pues fui yo. Y eran unos días del festival de cine y tal, y nos metían en un autobús los que íbamos de invitados, y de golpe me tocaron el hombro, me dicen, tú eres catalán, y digo, sí, y, tío, tú también, ¿no? Porque... Da igual. Y ahí conocí a Albert Ventura, que es un director que está afincado, lleva ya, bueno, tiene toda su familia allí, sí, sí. Y ahí nos conocimos cuando fuimos a ver las proyecciones de las películas de los otros, era un festival bastante chulo. Vi su mediometraje, porque ahí lo llaman corto y son 55 minutos, o sea, Un corto es poco largo, ¿no? otro concepto. Y me quedé alucinado, dije, hostia, yo quiero currar con este tío, o sea, y empezamos a hablar, nos hicimos colegas primero y luego pues mails, videollamadas y tal, y él vio algunos trabajos míos y me dijo, me gusta mucho, quiero trabajar contigo, y digo, pues vamos, yo también, o sea que... Y empezamos a trabajar y sí, sí, llevamos no sé cuántos trabajos, 5, 6, 7. No sé. ¿Pero tienes que poner la música a algunos motivos orientales o...? A ver, cuando él necesita algo muy tradicional, Coge a alguien de allí, a lo mejor. cogemos algo ya hecho y pedimos derechos. Ahí funciona muy diferente el tema de los derechos de autor, es otro mundo, o sea, no tiene nada que ver con aquí, nada. Es raro, raro, raro porque tú estás en una realidad aquí y ahí es otra. Y, y luego, pues, yo prefiero que, o sea, porque intentar simular yo... Claro, su estilo musical es... Bueno, es forzarlo mucho y lo hago, ¿eh? Y lo he hecho y sí que me acerco bastante, pero cuando tiene que ser muy puro, no, no, cogemos algo hecho de ahí, ya está, y suelen ser matices, porque al final el cine es cine, y a él le va bien porque tiene una visión muy europea. Claro, vale, Y en esto, contraste con lo que tienen por allí. sí, y allí de hecho todo lo que no sea de Asia es América, ¿sabes? Es como, Sí, sí. y luego, y todo es diferente y les es atractivo como a nosotros los de allí. Claro, sí, exactamente. O sea, que no, La forma de hacer de ellos, los tipos de manejo a de la los colores y comida, demás. ¿no? Y la comida pasa lo mismo. Yo me voy allí, buah, me gusta todo, es alucinante. Y yo, o sea que
poco lo mismo. Y nada, ahora estamos trabajando en un proyecto bastante gordo que si sale bien, bueno, a lo mejor podemos cruzar el charco en condiciones. Pero, ¿cruzar qué te refieres? ¿Hacia Estados Unidos o hacia...? No, no, porque es más que nada porque es una plataforma que las plataformas funcionan por regiones un poco, entonces tú puedes estar produciendo allí y no tiene por qué llegar aquí. Pero Vale. esta sí que, bueno, Que a lo mejor llega hasta aquí, hasta España o algo así. sí, porque de lo otro sí que van llegando cosas, ¿eh? De hecho se emiten, pero es residual. El cine asiático aquí, bueno, tiene un Bueno, punto, pero hay cosas, sí. sí, pero o estás muy, o sea, tu nombre está en todas partes porque te has puesto de moda, porque por lo que sea, o no entra, no es una cosa. Sí, 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 que no es mainstream aquí en España o en Europa. Claro. Pero bueno, ahí estamos y la verdad es que trabajo muy a gusto. Nos vemos una vez cada 2 años con él, físicamente, pues cuando Claro, viene a ver a la trabajáis... familia y tal, ahora vendrá, mira, en unas semanas estará por aquí y nos veremos, pero trabajamos pues online Las totalmente. ventajas de la tecnología hace Pero, que... sí, pero te digo que trabajo con gente de Barcelona a 50 De la misma minutos forma. y no los he visto en mi vida, los veo el día de la estrena. ¿Eh? Hoy en día ya poco pasan por aquí, ¿no? Sí, sí, no, el tema de los estudios ahora la ventaja que tiene es esto, ¿no? Que se puede trabajar online, los sistemas de comunicación son súper rápidos con la fibra, no tiene nada que ver. Yo me acuerdo, como soy un viejo ya, yo recuerdo que empezaba a trabajar para un estudio de publicidad muy importante en Barcelona y tenían delegación en Madrid y se conectaban vía RDSI, usando 2 líneas para extrema velocidad, para poder hacer locuciones de un lado y Sí, del sí, otro. O sí, sea, sí. hablo Y aún así, fallos. estamos hablando de trabajar en megas, 64 megas creo que tenía la línea, o sea, 128 y ahora hablamos de gigas, Claro. imaginaros. O Aquí sea, es brutal porque yo incluso ahora ya mando, cuando mando al director alguna escena de esa, la típica que es que no me acaba de gustar, ¿no? 3 minutos, ¿no? Pues yo ya exporto con vídeo el montaje y se lo mando ya con el vídeo con por todo. WhatsApp. Sí, sí, sí. Ahí, o sea, yo hago exportar, en 2 minutos está exportado. Arrastro el archivo y el director con los auriculares yendo a Madrid con el AVE ve eso y me puede decir, oye, sí, pero esos violines mejor los matamos, sumamos Bueno, percusión, tensión, ¿no? Pues ya está. la conexión muchas veces con el AVE, Bueno, ya me entiendes. que vas en el AVE y hay unos vacíos ahí de cobertura que dices, joder, no sé si peor que Girona a Barcelona, ¿eh? Que también parece que estemos en el tercer mundo, tío. O sea, ¿eh? Bueno, ya me entiendes por eso. Girona a Barcelona, Ya, o es un sea, drama. drama total. O sea, y es una zona súper poblada. Es que ni en el AVE ni en nada, porque tengo un colega del sector que vive en Girona y en un pueblecito y la empresa está en Barcelona y aprovecha para trabajar en el tren. Pero tío, pero él no puede trabajar al 100% porque no hay cobertura. Nos hemos salido del tema, de la acústica, pero bueno, pero me toca la Fantástico. Pero que sí que es verdad, es reivindicativo. Ya sé que se quejan en Extremadura muchos de los problemas, pero aquí también, ¿eh? Para que veas que no... Sí, sí. Tengo un cliente de Extremadura y dice, tío, y que aparte es vergonzoso. O sea, yo no sé por qué hablo de esto, pero es igual. Hay tramos de Ciudad Real a Extremadura que como te quedes tirado con el coche, ya puedes comunicarte con una hoguera, tío. Ya, Porque ya, está ya. muerto, tío. Porque no hay ni en No kilómetros, hay nada ahí. o sea, señales de humo, tío. Y es que no pasan ni coches. Bueno, y vamos a seguir hablando de Miquel después de este paréntesis reivindicativo. De un tema que es el esencial por el cual también quería hablar con él. Es un tema del cual desconozco bastantes cosas, bueno, salvo que lo tengo puesto en el teléfono, en el ordenador, y es el tema de la IA. Porque sí que hemos oído hablar mucho de la IA, hay montones de vídeos por ahí de gente que habla de la IA aplicada al tema de la imagen, que es lo más común, de si se hacen trampas en las fotos, que es en los vídeos, en la música también. Y en la música es donde quizá haya menos información. Sabemos que hay programas que ahora te pueden simular voces, que puedes probar cantantes simulados, te ponen una base de archivos, se pueden hacer más o menos, decir, quiero componer un tema estilo, yo que sé, Linkin Park, y haces cosas que más o menos suenan, que te pueden hacer letras, pero son, digamos, cosas que veo por ahí que son de divertimento, de experimento,
Pero Miquel ha profundizado mucho en este campo, porque como expliqué al principio, es un hombre de renacimiento, conocedor de todo, y cuando se pone en algo, ciegamente dice, quiero ser el puto amo en lo que hago. Y en este caso, pues en la IA, sé que es uno de los tíos potentes que están avanzados, a muchos de los que estáis por ahí detrás, que conocéis un poco el tema, pero seguramente Miquel, yo no voy a saber preguntar muchas cosas específicas porque no controlo el tema, o sea, pero... Voy a decirte una cosa, o sea, cuando yo comento que he profundizado en el tema de la IA para música, que al final es lo mismo que la IA en general, no quiere decir que yo haya profundizado en el software en sí o en las aplicaciones en sí. Evidentemente he tocado varias. Lo que he hecho es intentar entender qué era esto que llegaba hace pues, 3 años Sí, o así. Porque me daba miedo que fuera un tren que me atropellara y poder subir o apartarme, decidir si subía o me apartaba. Y yo sobre todo me he quedado mucho en el tema del concepto de la IA y qué pasa a nivel social, cultural y qué es la inteligencia artificial. Usarla como herramienta de trabajo, digamos, más técnica o como herramienta creativa. ¿Y qué deriva de esto y qué puede pasar en los próximos años? Porque creo que ahí está la cuestión. El no plantearse esto y usarla o no usarla, o criticarla o alabarla, sin saber las consecuencias de una cosa y de la otra. Un poco, yo lo que he querido entrar es en esto. Porque usarla, la inteligencia artificial, usarla es usarla, no hay más. No. Cursos de... Olvidaos de cursos. La inteligencia artificial precisamente lo que hace es que tú, lo único que tienes que hacer es tener claro que tienes que comunicarte bien para que haga bien saber pedir las cosas. El prompt famoso, que ahora ya la palabra prompt, ¿no? Se puso de moda como cuando todo era multimedia, ¿no? Todo eran prompts. Bueno, es una instrucción, es simplemente saberte comunicar con ese software que va a recibir tus instrucciones para que haga lo más parecido a lo que tú querías, ¿no? No lo va a ser nunca, ¿eh? Pero tú lo usas para la parte creativa o para la parte técnica. Vale. Yo lo he probado un poco todo. La parte creativa es... Tendríamos que entrar en qué es, a qué está afectando esa parte creativa. Lo evito totalmente, lo he probado porque hay que probar el Suno famoso. Sí, sí. Hay que probarlo porque si no, no sabes de qué estás hablando. Hay que probarlo, hacer play a los 15 segundos de haberle dado la instrucción y decir, hostia, esto es alucinante, es alucinante. Ahora, luego lo vamos a escuchar, lo escuchamos, pero no suena muy bien. Pero tranquilo que eso va a sonar bien en poco tiempo. O sea, tú le vas a dar una instrucción y te va a dar un resultado, una canción espectacular, que tú estarías trabajando en ella meses. ¿Vale? Eso es así, eso es una realidad. Ahí no podemos entrar. Yo no puedo competir con esa velocidad, puedo competir con humanidad, con musicalidad. No, pero es que los sentimientos, las máquinas también, se está trabajando en ello. Sí, se está trabajando en ello, pero ahí es donde no va a llegar, ¿no? Si llega a ese punto, ya no podemos ir. Te buscará una novia máquina, ¿no? Ya no hace falta, o sea, el mundo cambia por completo, revienta y volvemos a empezar. O sea, ahí es difícil que lleguemos. Habrá simulaciones de emociones, sí, pero al final todo es recojo datos de toda la historia y reproduzco lo que me parece que es la emoción esta, pero las emociones también son cambiantes, es complicado, ¿no? Depende del entorno social. En todo caso, el resultado, si nos paramos al impulso que es la sociedad que tenemos, es esta, spam, lo quiero ya, y que sea la hostia. Suno es la hostia. Vale. O sea, el que te diga que no, es que es mentira, es que es la hostia, es que ahí no hay debate. ¿Qué instrucción le das para que te haga algo que te pueda...? La que tú quieras. ¿Le das una explicación de lo que quieres? Quiero una canción que hable de cuando mi abuela hacía macarrones y los hacía en el horno que hacía esa receta especial y me acuerdo que el gato paseaba por el armario y quiero que sea rollo Roxette, tío, me da igual, Bob Marley, lo que quieras, y lo hace, y es espeluznante.
Ya, y luego puedes partir de ahí para hacer... Vale, ahí vamos. No. No. O sea, yo puedo partir de ahí para hacer algo, igual que parto de una banda sonora de Zimmer como referencia que me pasa Vale, el sí. director y que lo puedo hacer, pero tengo que alejarme. Esto, primera cosa. Y hacer esto, a mí, por lo menos a mí, me supone más trabajo que empezar desde cero Vale. una producción. A mí, a uno que no tenga ningún conocimiento de nada, pues eso es lo más fácil. Vale. A mí me supone más trabajo. Otra cosa es, tengo un colega que me llamó y me dijo, pero yo, hostia, me he hecho ya unas canciones y luego lo que hago es, las grabo yo bien, porque no, el único defecto que aún puede tener es que suena muy comprimido, suena sucio, Sí. si te paras atención, pero eso ya te digo que lo resuelven en 4 días, eso no es problema, porque eso es técnica y si algo tiene la tecnología, pues es eso. Claro, eso ¿no? no es tema técnico, claro. Y me dijo, no, pero luego lo regrabo, lo cambio un poquillo y, hostia, tengo unos hits que te cagas, ¿no? Claro, eso no lo puedes hacer. ¿Cómo lo van a saber? Me dice. Antes de sacar toda esta tecnología, Suno ya ha trabajado en esto con su marca de agua de audio, ¿no? La famosa marca de audio en el vídeo. Ah. Esto está así, es clarísimo. Pero aparte, O sea, que la autoría sería de la IA. no, es que el problema es que tú ahora entramos, hacemos un disco y lo vendemos y no nos leemos lo que dice abajo. Ahí está el problema. Esta gente, como no hay un marco legislativo regulador, porque no está, sí, Comunidad Europea, en agosto del año pasado, hace 10 meses, sacó una ley, no sirve de nada, es papel mojado. Aparte, es solo Europa. Aquí o hay una ley internacional o da igual la ley que saque Asia, Estados Unidos o Europa, da igual. Esa IA, como no hay un marco regulador y como todo esto es nuevo y no se habla en ninguna parte, pues yo pongo en las letras pequeñas. Las canciones que tú hagas o des instrucciones mientras eres un perfil gratuito, o sea, no pagues, que es un 99% de la gente que lo está usando, esa canción es de Suno. Pero bueno, pero él lo ha sacado de la experiencia de otros. Da igual, da También, igual. ¿no? Eso es lo que dice la letra pequeña y como no hay nada que diga lo contrario, Es así. Estados Unidos ha sacado una ley ahora que podemos entrar en eso, pero de entrada, a día de hoy aquí, Sí. ahora, ahí dice que eso es suyo. Luego, pero si pagas la versión Pro, Ah, ¿cuánto cuesta? No tengo ni idea ahora. 30 euros, 20 euros, lo que cueste un software, sí, sí. lo habitual de las suscripciones. Paga Pro y eso tú puedes hacer lo que quieras con ello, ¿no? Incluso generar derechos de autor, ¿eh? Ah. Creo. Pero ahí, porque no hablan de derechos de autor, hablan de derechos ahí Sí. hay temas legales, yo no soy abogado y al final Sí, sí, que hay llega todavía donde lagunas llega. en estos temas nuevos. Pero vamos, básicamente dice, tú vas a hacer una publicidad para tu empresa y dice, yo no me gasto nada en un compositor o en productor, yo ni librerías ya hechas, me hago yo mi canción para mi empresa, vale, lo hago, pago, lo uso en todas las redes del mundo, ¿no? Ujú. Lo cuelgo en todas partes, esa es mi canción. Al mes siguiente dejo de pagar la versión Pro. Ojo, que ahí te dice que mientras pagues la versión Pro... Es tuyo, si no, no. Claro. Entonces, ¿qué pasa Hostia, qué fuerte, ¿no? si yo de aquí 31 días dejo de pagar, pero esa canción está en las redes, ¿no? Yo le estoy sacando un rédito. Ahora te saldrá el que dirá, yo no saco dinero de eso, no es verdad. Tú estás haciendo una publicidad, una promoción y tú sacas rédito. De una forma Sí, o pero de otra, eso sí, es negocio, claro, o sea, sí, el sí. dinero de una forma o de otra. ¿Quién te dice que es uno de aquí 3 años no tiene un bajón porque sale a competencia y dice, vale, voy a buscar todo eso que hice yo, los que lo hicieron bien el primer mes pero el segundo no, y los que directamente nunca han leído nada y se pensaban que eso era suyo, y voy a reclamar lo que es mío, porque es suyo, Sí, sí. nos guste o no. Ahora bien, aquí entramos en la siguiente capa, que es donde yo he intentado profundizar. ¿De dónde sacas uno la información para meter en sus algoritmos y ofrecerte una canción nueva? ¿De dónde sale esto? Si le pido que sea rollo ACDC, lo
saca de AC/DC, ¿no? Claro. ¿Vale? ¿Qué recibe AC/DC de esto? Tendría que recibir algo, ¿no? Sí, sí. Bueno, no recibe nada. Hay algunos artistas, podríamos hablar, bla, 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 en zonas de Estados Unidos, en Asia, no sé quién ha reclamado y le han dado... Nah. El tema es que yo soy una migaja ultra pequeña en el mundo de la música, evidentemente no soy nada, pero mi música está en las redes, también hay mi parte de música. Claro. ¿Quién sabe si a lo mejor Están usando, dices tú algo, ya. algo han sacado? Ya sé que es muy pensarse que bueno, pero es así. No, pero que sí, Pero están chupando de no todo, discrimina, de todo el mundo. Vale, sobre todo de los hits. Ahí es donde entramos en la tercera capa, que ya Sí. llegaremos en el infierno absoluto para el músico y la cultura humana. Se está basando en eso, ¿vale? Tú dices, rollo rock, un hit rock, ¿no? Pues te va a coger los hits de rock De toda la de vida. los tiempos, hará un poti poti, lo adaptará para ti y te lo dará, ¿no? Te lo dará. Como el Corán, ¿Eh? ¿Qué pasa si luego lees, conectas una noticia que has leído en Google que dice, Google o donde sea, un medio de comunicación que dice, se calcula o se cree que de aquí 6 o 7 años, un 90% de la música que escucharemos estará generada por IA. Vale. Una cosa es herramientas técnicas y la otra es que sea generación creativa. ¿Vale? Ahí ya no te discriminan. Te dicen pues, la estadística para el titular. Vale. Pero ese titular, ¿qué información nos da? El Suno de aquí 10 años, que se llamará como sea, cuando tú le pidas un hit de no sé qué estilo, el que sea, se va a basar en lo más escuchado, ¿no? Si lo más escuchado ya ha sido generado por IA, claro. Pues ahora sí que se basará en ACDC, pero luego se basará en el refrito que ya ha hecho la propia IA o otra IA, que ha sido un éxito total, ¡pam! ¿Qué provoca esto? Refrito, basado ya no en emociones, o sea, podríamos decir que a lo mejor de aquí 20 años se analiza la música generada por IA y habrá un tío que dirá, es que la más buena era, aunque era la que sonaba peor técnicamente, pero la mejor era la inicial. Todo esto es un Black Mirror, yo qué sé, pero Sí, es sí. una opción y no Es es una descabellada. opción. No es descabellada, ¿no? Decir que los inicios de la IA eran los más buenos musicalmente. ¿Por qué? Porque aún se basaban en lo que teníamos en la biblioteca, ¿no? En lo más, de aquí 10 años, si se basa en sus... Es que, ¿dónde va a parar a nivel cultural? Y otra cosa es que vas sacando todo lo que no sea lo más hit, ¿vale? Lo más del momento, ¿no? Por lo tanto, estás tirando a la basura miles de estilos, de culturas, de opciones, de cruces musicales que podrían salir de forma natural entre personas, ¿no? Claro. Un tío que me encuentro en la calle, que viene de, yo qué sé, de Rumanía y toca un instrumento tradicional de ahí, lo meto aquí en el estudio y nos pegamos un temazo Sería muy monótono. que no tiene nada que ver con su estilo, con el mío, es una cosa nueva. Ya sabemos que el tema es nuevo, no sé qué, bueno, pero ya nos entendemos con algo, con algo. Y ahí es donde rige el problema de la IA cuando la usamos a nivel creativo. Ese es el problema principal. Entonces tú consideras que a nivel creativo no es lo más óptimo, además me has comentado que te parece más trabajoso, ¿no? Porque tienes que luego que reinterpretar y hacer cosas. Sí. Entonces tú lo que la usas la IA entonces para tema técnico, por ejemplo, para hacer... Hay una cosa que yo la estoy usando, por ejemplo, con el tema de las voces. Y sí que es verdad que es una herramienta que quita trabajo a otros. Ahí entramos en un dilema ético y moral y de valores que a mí me está costando mucho, por eso profundizo ¿Pero en voces te esto. refieres a qué? ¿Para hacer voces? Claro, si yo tengo que entregar una maqueta para una publicidad con una voz de chica, Y no la tienes, cantas tú y... hasta hace un año contrataba a una chica. Y si no les gustaba, tenía que contratar a otra. Y a otra. Vale. 3, 4. No, ahora lo queremos con chicos. Bueno, yo grabo una con 2 tonos o 3 diferentes,
cantante, venga, 6 cantantes en el estudio para una publicidad de 30 segundos Sí. y al final no, es que bueno, nos gusta la primera, ¿no? Todo eso que yo representaba que estaba dando trabajo, obviamente estábamos trabajando con colaboradores míos, ahora lo siento mucho, pero no puedo porque si no lo hago yo lo hace el vecino. Pero sí, sí. Ahí es un Entonces, tema de oferta-demanda. claro, ahí hay un punto que tú puedes generar la voz, generarla con el teclado, pero ahí no me gusta. Yo cojo el micro, lo canto yo y luego lo hago pasar por filtros de diferentes personajes. Eso a mí me parece brutal a nivel de herramienta. Pero luego, ese trabajo, con ese tipo de voces que has cogido de algún lugar, no hay derechos de autor o de Claro, ejecutante. es que ahí entramos O solo sirve de muestra y luego te buscas una cantante que cante similar. ahí entramos en otro choque de valores. Claro. ¿De dónde han sacado? Porque Ya yo he filtrado mi voz para que lo cantara Eminem, pero Eminem, no un Mark no sé qué, y que Vale. sabes que se parece, que es como lo de los emuladores de Ampli, ¿no? Sí. Que sabes que es el Plexi por el aspecto, pero no te ponen Plexi porque no Sí. va a no pagar, ¿no? Lo mismo. No, Eminem. Y pagando suscripción, puedes usarlo. ¿Está cobrando Eminem por esa...? No lo sé, debería, ¿no? Hay juicios y hay gente que ha empezado a cobrar alguna cosa. Sí, Yo no claro. cobraré nunca nada de algo así, evidentemente. No soy ningún cantante famoso, ¿no? Luego sí que hay softwares que se basan en voces pues estándar, digamos, o sea, sin nombre, o anónimas, o llamarlo Pero como también quieras. tendría que tener derecho de. Sí, bueno, ya, pero ahí Ya le han pagado. no lo sé cómo ha funcionado. Supongo que viene a grabar aquí, les han pagado, han cobrado su dinero y los derechos los han perdido. Seguramente han analizado la voz en diferentes estados de tipos de canciones y no, pues tú dices voces rock y te salen todo de personajes, hombres, mujeres que son rock y esa herramienta a mí me parece da un flujo de trabajo salvaje y es realmente muy efectiva. Ahora, cuando entregas el trabajo final tenemos que luchar para que el cliente pague esa voz. Una voz de verdad, humana. Una voz de verdad. El problema es que a lo mejor no le gusta más. Le gusta más le gusta más el robot. Vale, y ahí ¿qué hacemos? Pues lo mismo. Vamos viendo venir y nos vamos cogiendo donde podamos. O sea, creo que la inteligencia artificial hay que usarla porque está aquí y no podemos hacer así como el burro, no existe, no lo veo, no existe, no, está ahí y o te sumas o aprendes algo o mueres profesionalmente, pero cualquier persona, da igual el sector, es que da igual en la fábrica, en la cadena de montaje, da igual, ahí también tienes que... Claro, esto ampliable, estamos hablando de las voces, pero a nivel también incluso en el tema que tú hablas de cine, claro, a lo mejor también te puede hacer simulaciones de temas de Foley, Bueno, de temas... existe ya que tú vale. le dices diseño, espacio sonoro, lo usé hace un par de Y semanas. también ambientaciones sonoras también, Sí. de más revelación, Sí. de sonido de... Mira si soy friki, que tengo un canal de WhatsApp, te lo eché yo, que son cosas IA. ¿Vale? Y cuando recibo inputs y no tengo tiempo para verlo, para probarlo, me mando el link ahí. Y tenía uno de diseño de ambientación, ha puesto ahí, no me acuerdo el nombre, soy muy malo con los nombres, por eso lo apunto. Y lo probé. Yo voy más rápido con mis sistemas, la verdad. Y el resultado, en mi caso, es más rápido y efectivo con las herramientas. Pero claro, yo ya estoy usando herramientas de pago de suscripción, donde tengo un buscador impecable, Sí, donde que ya... yo ya lo conozco eso. Si me archivos, pongo, bueno, pero es como todo, es evolución, si me pongo a trabajar con ese desarrollador de ambientación, pero ¿cómo le pido? O sea, yo me paso muchas horas cuando hago algún espacio sonoro, porque aparte de la música también contiene espacios sonoros, ¿no? ¿A qué te refieres exactamente el espacio sonoro? Eh, imagínate que aquí estamos rodando, es una escena de una película. Sí. Yo puedo hacer la música que va a entrar en no sé qué momento, pero hay nuestras voces y hay un rumor de fondo. Algo hay siempre. La reverberación. ¿Te refieres a esto? Sí, o del aire acondicionado, que no lo estamos escuchando,
pero podríamos escucharlo, o un reloj. Ahí en la sala Sí, de al sí. lado hay un reloj ahí. Vale, estamos hablando de Foley, estamos hablando también de diseño de sonido, Sí, que son trabajos que están en el cine, bien definidos. sí, pero que cada vez se entrelazan más con la música. O sea, el espacio sonoro, el Sí, diseño sonoro, cada vez es difícil, hay veces que te pisan mucho. Mi forma de trabajar pisa, o sea, tengo que tener buena comunicación con el el de diseño diseño de sonido sonoro. porque hay veces que le digo, no, déjame hacer a mí Sí, que tienes a lo mejor un este impulso o una zumbido. cosa y lo haces tú Claro, musicalmente. pero a veces a lo mejor lo que está sonando en una escena, en la playa, aparte de ¿no? del mar, el remor del mar y tal, pues yo le meto ahí lo que en teoría es un aire acondicionado en una sala de dimensiones inmensas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo decido que eso allí me potencia algo que ayuda a la escena y Sí que ayuda a ahí introducir. entramos, estás introduciendo la parte del diseño de sonido. Sí, Que y eso lo tendría que ahí es hacer el cuando. diseñador de sonido. Pero si yo le digo a la IA que me diseña ambientación sonora, estoy en la playa, escena en la playa, me va a poner una playa pura y dura. Vale. Pero si quieres ir más allá, la información tienes que darla tú, tienes que haber trabajado con las herramientas en las que se va a basar esa IA para poderle dar esa información. Ahí entramos en la base de conocimiento del usuario. O sea, tú puedes usar cualquier IA sin saber nada. Ahora bien, los resultados dependerán de tu conocimiento sobre eso que le Vale. pides, por lo tanto, de la calidad de la pregunta que le estás haciendo. Sí, sí, correcto. Por lo tanto, hay que profundizar, y hay que entender en qué se basa, ¿no? El problema es que no somos ingenieros, no somos informáticos, los propios desarrolladores de las IA están diciendo es que hay capas de la profundidad de la IA que ya no llegamos, ya no podemos retocarlas, ya están vivas, ya no sabemos cómo corregir según qué errores, ¿no? Imagínate un tío como yo, que me estás contando, no lo sé, pero tenemos que profundizar al máximo. Interesante, sí, sí. No, yo he hecho alguna cosilla, no en tema musical, sino que me interesan muchas más cosas en la vida, ¿no? Y en algún campo que controlo, sí que he hecho preguntas, nada que ver con la acústica tampoco, preguntas concretas y sí que ayuda muchísimo a resolver rápidamente dudas que tienes o cómo quedaría un tema mecánico funcionando. Hablo Son del preguntas campo, concretas y con que hay que conocimiento. saberlas preguntar. Entonces Ahí ahí está. puedes conseguir cosas de saber, bueno, tema de engranajes, bueno, yo es que tengo otras historias, ¿no? Y sí que ahí digo, hostia, el movimiento de una palanca, con los bueno, historias mías que eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el tema de la música ni Bueno, con el pero tema de la acústica. da igual, Pero sí que tiene, pero lo veo así, digo, hay que saber preguntar. Y puedes descubrir cosas que incluso los profesionales del sector, tú hablas con ellos y no los controlan porque no han ido a esa investigación que el IA es capaz, la IA es capaz de hacer. todo. O sea, Es increíble. si, delante de la pregunta, ¿dónde puede llegar la IA? Donde quieras. O sea, no hay límites. Eso lo tiene muy creído, ¿no? Bueno, pues que es así, ¿no? Pues que es así. Donde la lleves, donde tú le pidas que llegue. O sea, no hay un techo. Yo a nivel de acústica, si hablamos de acústica, pues yo no tengo ni idea. Sé lo que hemos hablado contigo, pues al diseñar no sé qué. Ahí falla bastante. Bueno, sí, pero Porque está, aún falla más si se lo pregunto yo. O sea, si yo le digo, ayúdame a. ¿Cómo? O sea, tú puedes desarrollar un proyecto, puedes hacerlo. pasa lo mismo que como yo creo que más incluso con eso, o sea, es absurdo utilizarla Vale. porque se basa en conocimientos, Aún. ¿Eh? no, Tienes no, que pero vender te el explica, aún, ¿eh? se basa en conocimientos que están en la red y la mayoría de los conocimientos reales de este campo no están en ningún lado todavía y no estarán mucho Ya. tiempo porque es el negocio. Yo lo sé porque soy una persona que lee muchos artículos, leo doctorados de universidades y demás, y la información que hay está muy en bragas de lo que están manejando los diseñadores acústicos. Hay un foro donde se puede hablar de alguna cosa, pero lo que se está manejando a nivel real está muy lejos Sí, pero ahí de lo que se conoce. estamos hablando de un tema como creativo, que es lo que yo te decía que no. Pero si tú tienes que hacer unos análisis,
según qué tipo de análisis, si educas a una IA en concreto, te va Sí. a dar un flujo de trabajo más rápido, seguro. Podría ser interesante para desarrollar nuevas cosas. Por ejemplo, Pero claro, ¿qué pasaría pero te si... aseguro que esto no estará, nunca se pondrá en la red. Porque ese es el negocio. Yo creo en esto, ¿eh? Ya, pero tú no la estás usando mucho por lo que veo, pero tú, a lo mejor no sé quién sí que la está usando y ya le está dando datos, porque al final Sí. la estamos entrenando. Ese es otro tema, ¿eh? Cada vez que yo le doy un prompt a Suno Está entrenándose. y a mí no me pagan para entrenarlo. Pero no se puede trabajar offline. Yo creo que sí que se puede. Yo he visto ¿Sí? el otro día estuve leyendo un artículo donde lo que hacían era crear una máquina para no trabajar en la inteligencia artificial online. Lo vi un experto Pero en... no tiene mucho... Bueno, no sé, supongo que depende Haces de... un apartado en el ordenador, es que lo vi por encima y no Sí, digo, pero ya, los Dios, ya datos en pasa... los que se basa están en servidores en todo el mundo. Sí, pero luego lo utilizaban para trabajarlo, toda esa información que ya había captado, dejarla dentro de tu propia máquina, creando otra máquina virtual. Es que Ya. lo vi Haciendo como de, una puerta de entrada, pero no de lo vi salida o de, algo lo vi así, de ¿no? pasada y digo, hostia, a ver cómo hace esto. Es un tío que Ya. sigo que hace temas de Vale, inteligencia artificial, que habla mucho de saber preguntar. ahí ya entramos en cosas más... Ahí sí que ya me pierdo tanto. No, yo ni idea, Pero yo sí, digo, sí, 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 sí. me considero un gran Pero, desconocedor. pero vamos, en general, tú cuando usas la IA... Sí, sí, estás dando tu información a la todo, red, a todo Dios. todo. Pero por eso digo que mucha gente no la usa porque sabe que Ya. su conocimiento no... A mí ya ha llegado un punto... ¿Qué te da? Me da igual porque es que da igual que si yo no soy nadie, hay 40.000 tíos más ahora mismo haciendo la misma pregunta. Sí. Prefiero hacerla yo y que no sea el que... O sea, yo quiero trabajar, tú. Bueno, todo este tema de la IA y de la tecnología que veo que estás utilizando nos lleva también a otro tema tecnológico donde sí que hay cierta, digamos, polémica, que es en el tema del uso del Atmos o no. En tu caso, al estar relacionado con el cine, sería una cosa lógica, pero veo que trabajas en estéreo. O Sí. trabajas en binaural también, A ver, o piensas en el Atmos para después, o la mezcla final, no sé. ¿Cómo? yo trabajo así y saco stems o multitrack, depende Vale. del trabajo, y luego depende del acabado final que necesite la banda sonora, pues voy a un estudio, a otro, a estudios especializados. En Atmos. Sí, pero ya lo hace, con el estéreo también lo hago, porque creo que está bien sacar las cosas y que otra persona lo escuche, oídos frescos, gente de fuera de la producción, o sea, que lo haría igualmente. Pero eso a nivel de cine, y a nivel de audiovisual. Pero en el tema de música, ¿de qué? Porque tú Bueno, ahí también haces música, tengo así, rock, haces de todos los estilos también. sí, tengo que entrar, o sea, es una cuenta pendiente que tengo ahí, de hecho, creo que varias personas me han activado el tema y siempre digo, sí, tengo que meterme ahí, pero sí, ya más berenjenales, no de eso, pero tengo como que muy claro, lo que sí que estuve, lo mismo, pues no he profundizado mucho, ¿eh? Pero sí que vi, ahí tú sabes mucho y a lo mejor lo que digo es una burrada, pero lo primero que me encontré es que una o las dos plataformas que más ah, público tienen o clientes tienen no reproducen Erasmus, ¿Cómo que no? ¿no? O sí, o todas ya. Todas. Sí, pues vaya. Lo que sucede es que si tú no tienes un dispositivo Atmos, no ves que es Atmos, Vale. ¿vale? Pero si tú estás en Tidal y y identifica que tienes un reproductor Atmos, Vale. te sale la opción de Atmos, si no, no. Sí, Spotify también. Spotify también. Bueno, Spotify yo Porque no lo oigo, tengo, suena como el culo, pero no sé creo por que qué sí. Sí, tenía y como la, que... y la de Apple también, ¿eh? Sí, Apple sí que tenía, claro. Pero Y Tidal también, pero Tidal creía también, que Spotify sí. no. Bueno, De hecho, como las plataformas también de audiovisual, ya es como una petición. Tienes que enviarme la versión Atmos. bueno. De hecho, muchas cosas hace. Lo que pasa que lo que sucede ahora es que muchas cosas se han hecho en estéreo y por obligación se sube a la plataforma
en Atmos y se hace un refrito. Eso es el down mix de 5.1 al estéreo, pues del estéreo al... Esto, Pero esto es no, peor todavía. nunca sale bien esto, ¿no? Porque Atmos sí que es capaz de hacerte pasarlo a binaural o a otro formato. Pero escalarlo del estéreo a Atmos es como un drama. O sea, entonces hay en Estados Unidos ya hace años que había como jaurías de bueno, enjambres de gente nada más que haciendo la mezcla a Atmos, lo cual es Claro. absurdo, ¿no? Porque son dos conceptos. El concepto inicial ya de producir en Atmos, de componer en Atmos es diferente. De hecho, lo repito muchas veces, pero lo sigo diciendo, en el Smooth hay una sala de composición que la hicimos ya te digo, en la época de la pandemia y se montó con sistema así virtual para trabajar en sistemas de estos de Atmos o el sistema que sé que hay varios sistemas, ¿no? O sea, quiero decir que ya directamente los compositores, salas de altavoces, trabajan ahí, ¿no? para trabajar ahí, porque muchas veces la creación también está ahí. Y hay estudios de gente que produce música y compone que ya trabajan en Atmos desde el nivel inicial. Desde producción. Bueno, el tema es este. Yo lo tengo ahí apuntado. De hecho, ya tengo varios proyectos abiertos para trabajarlo como pueda con auriculares. En binaural, Sí, sí. para empezar a hacerse la idea. Mi idea es esta y ir entrando, sí. O sea, creo que hay que conocerlo. Ya está, como todo. Y ahí decidir si sumas o no. Yo creo que suma. Seguro. No, pero, sumar seguro. Pero no por hacer, como dice mucha gente, instrumentos detrás, sino por el tema de el efecto de realismo. Bueno, el espacio sonoro, el ambiente. Aunque esté delante, Sí. lo he puesto delante, pero da una, claro, hay un relieve. Ese punto de poder dar altura, ¿no? Que es algo que trabajar en plano no cuesta. Puedes llegar a simular algo, pero sí, siempre es como y cuesta mucho. Eso, en ese aspecto es lo que a mí me parece más interesante ahora mismo, pero no lo conozco suficientemente. Está ahí, tú me has hablado de ello, tengo un colega que sí que trabaja, él mezcla simplemente, pero el problema es que ya el concepto de la producción tiene que ser diferente, entiendo, porque yo entiendo ahora mismo la producción de izquierda a derecha y profundidad, ¿no? Digamos, y con mucha altura, si puedes. Pero esto es otra cosa. Entonces, ¿cómo colocarás los elementos en el espacio y tampoco hay mucha información al respecto. O sea, de cómo empezar a basar, o sea, hay cosas, pero no hay... Lo que no hay esquemas concretos todavía. Claro. Como cuando empezó el estéreo, que apareció el estéreo de pronto y estábamos en el mono y al principio de los 60 y dice, bueno, pues yo pongo la batería en este lado, aquí pongo el bajo y eso es muy interesante. Al extremo, ¿no? Todo al extremo, ¿no? Y al final dijeron, hostia, pues no mola tanto esto. O lo que veían, ¿no? Si el escenario está así, si este tío siempre toca, el batería siempre está de lado y ahí, pues lo grabo así, ¿no? Porque es más real, porque se buscaba esa realidad. Pero un fundamento, o sea, no he encontrado un sitio donde cogerme y decir, venga, voy a... seguro que hay cosas, pero ya te digo, no he entrado. Pero creo que hay que entrar, hay que conocerlo, porque o esto o algo que va a derivar de esto será la evolución natural. Esto lo tengo muy claro. En algún vídeo próximamente vamos a tener a algún productor y demás que trabaja en Atmos desde el punto nativo. O sea que ya trabajan, incluso componen en Atmos. Estamos hablando para música, incluso. Y ya directamente ya están trabajando desde cero en el Atmos. Yo he visto algunos y no voy a adelantar ahora nombres, pero sí que... Pues eso me creo que también estará interesante, como todo este tema que has comentado tú sobre la IA. Gente, la parte de experiencia, evidentemente aquí no vamos a dar un cursillo de ni cómo funciona la IA ni de cómo funciona el Atmos, pero cada uno hablará de qué uso se le puede dar, como tú has comentado, el uso que tú le estás dando y qué parte no te parece interesante, la parte de creatividad no, pero a lo mejor el tema de rapidez, eso de manejar voces, incluso no sé si a lo mejor para generar un arreglo también, algunas veces para oírlo de forma rápida también. Sí, de eso no hemos hablado, que Claro, que a lo mejor dices, hostia, aquí hay una sección de violines, que no sé qué tal, y un cuarteto de aquí detrás, tú a lo mejor le escribes la línea musical y él te organiza, no, quiero con un poquito de más ataque, quiero que esto sea, ¿no? Este tipo de... Esto también se puede hacer, ¿no? Esto, bueno, bien así, pero también lo que hay es un software que de hecho
está desde mucho antes que por lo menos yo escuchar hablar de la IA a nivel comercial, Sí. digamos, ahí va, que tú le puedes dar una canción o un género o algo y decirle quiero que me hagas algo tipo esto, ¿no? Y me hagas diferentes opciones. Y eso sí que está pensado, por lo menos inicialmente, ahora hace tiempo que no lo uso y seguro que ha evolucionado mucho, pero al inicio estaba muy pensado para darte plantillas MIDI prácticamente, ¿no? Vale. Te daba un material que sonar no sonaba muy bien, pero que te daba un punto de partida. Y sí que le podías dar una canción, en este caso si le das tu propia canción, ¿no? O tu track de esa parte de la peli y dices, hostia, necesito esto, pero en un aire melancólico, tal, porque la escena es muy diferente y con una formación de vientos en vez de cuerdas y tal. Y te da ese arreglo. Ya que serían los machacas que Claro. tienen en Hollywood, ¿no? Haciendo, desenvolupando canciones de Zimmer o de Williams, ¿no? Que tienen 30 tíos ahí escribiendo, pues Claro. te lo hace la Claro, máquina, por ¿no? ejemplo, tú podrías decir, mira, quiero este tema, quiero un toque funky, quiero una sección de viento de trombón, trompeta, no sé qué tal. Le das una voz lead y dice, hazme el arreglo La para... Boldido o la... escríbelo o- para sí, cuatro vientos, ¿no? sí. Cuatro pitos. Y puedes no darle nada, ¿eh? También, que Bueno, pero ahí quiero decir, para que sea más entramos en creativo, la pero que creatividad. podrías Sí, hacer, se podría hacer esto, ¿no? Le sí, das sí. la voz lead y dices, Sí, mira, quiero que sea esto, y a partir de ahí modificas, hostia, no, mira, la voz, esta voz de aquí no me gusta donde ha quedado, ha hecho, ¿no? Puedes hacerlo, sí, lo que pasa es que estamos entrando en dónde está la línea digo de... por tema de que es un trabajo farragoso, tener que Claro. escribir la partitura de todos. Tienes la idea, pero dices, hostia, ahora tengo que escribir todas las voces, Ya. pues que me escriba el resto, ¿no? Claro, yo por ejemplo voy más rápido tocándolo con el controlador Vale. Sí. y disparo yo, porque si sé lo que quiero y Claro, tengo pero es la que no todo herramienta... el mundo es que tocas el piano, la Ah, bueno, flauta, no, pero el eso... bajo, No, cantas, pero eso... y Vito da volteretas No, y no, luego no. monta en patinete. Luego, en vez de ir en bici, no se va en patinete, este que se dan pedales, El kickback, es el que kickback, o es lo sea, mejor. No, pero entrar cuatro notas en un piano, cualquiera lo puede hacer. O sea, bueno, pero articularlas de forma guay, bueno, tal. sí, y el tema está en la programación del MIDI después. Si tú lo Claro. haces ya de entrada mientras grabas, ya estás programando articulaciones, o lo haces después, es más lento, pero bueno, Sí, que puedes avanzarlo rápido, pero se podría hacer cosas como esta, ¿no? se pueden Yo lo hacer. decía porque a lo mejor tienes un montón de temas y tienes que hacer un montón de voces, crear un montón de coros ahí y demás, y dices, joder, pues tienes la idea general, el tema, le das la armonía principal, le das la línea de abajo, le das una lead y te hace todo el arreglo completo de violines, de orquesta, lo que sea, sin pegarte el 300 siglos escribiéndolo todo, ¿no? Se puede hacer todo. O sea, que hay cosas en las que aún no ha salido ningún software específico, pero ya saldrá si Sí, la sí, gente lo solicita. van generando ya programas basados en IA que ya que dentro del entorno. El gran problema es que los principales softwares que tenemos en los estudios, los principales DAW, no tienen una integración Ah, vale. real de IA. Este es un problemón. Claro, si no está es porque seguramente no interesa de momento, pero tú entras en Excel y si estás dado de alta del Office y te sale el copilot ahí y ya le Sí. puedes pedir directo. No tienes que salir a copilot, preguntar y aplicar, sino que puedes aplicar directo. Aquí es donde la revolución absoluta Es que falta el llegará, copilot dentro del DAO. será la revolución absoluta. Sí que hay algún generador de voces que funcionan como VSTs y tal, que ya están, los integras, ya los pagas y ya los abres. Sí, sí, sí. Y hay uno de estos que es muy interesante, creo que se hace estudio de voces, que ya tiene un puente creado para los DAO, pero es un puente, no está dentro. Vale, no está dentro, no lo No tienes está ahí dentro. como diciendo que te puedes ir pidiendo cosas. Abro una librería de Hostia, orquesta muy interesante esto. o abro una IA, ¿no? Y que te obligue a estar linkado a... Vale, que no lo podré hacer si no en el AVE, ¿vale? Pero ahí hay un... O sea, la barrera ahora mismo está aquí. La barrera profesional de la IA. Pienso que está aquí. Y seguramente sí que hay plugins que ya los sellan con la IA, pero
hacen lo mismo que hace 5 años. Al final la IA son muchas operaciones, lo que pasa es que puedes hacer muchas más que antes, pero hay el que usa mucha gente para masterizar o para reparar voces y tal, el paquete este de oxígeno o lo que sea, que al final te analiza el espectro, ¿no? Y ya te propone un máster hecho, Sí. y que a veces es bastante decente, por cierto. Sí, sí. Pues eso, y hay softwares fuera que te masterizan automáticamente, pero no integrados, lo más cercano que a lo mejor hay 40 cosas y no las conozco. Pero Cubase, por ejemplo, no tiene una integración IA, no la tiene. Ah, tú trabajas con Cubase. Yo trabajo en Cubase y no la hay, bueno, no sé, a lo mejor empiezo a recibir ahora cuando cuelgues el vídeo llamada de tío, tú eres tonto, no estás al día. Puede ser, porque al final esto Sí, sí, que avanza muy rápido, te estás una semana sin estar al día y te has y perdido de pronto han todo. aparecido 200 cosas. Claro, o sea, que no lo digo como... Pero vamos, creo que ahí está la principal barrera aún del profesional de la música, por la IA. Y otra cosa, otro tema que hablas también del DAO que estás utilizando, he oído más de una vez que sí, que por ejemplo Cubase o Nuendo es una herramienta muy buena para el compositor, incluso mejor que Pro Tools. ¿Tú consideras lo mismo? Bueno, sí, porque utilizas Cubase. Vale, yo uso Cubase porque cuando empecé con todo esto no podía acceder a nada más. Bueno, yo también trabajo con Cubase. Y Y cambiar ahora. Cubase era un software, y me dirás, como todos los que había en ese momento. No, en ese momento Cubase era una patraña, pero Sí. para hacer tus pinitos y aprender un poco lo que yo veía cuando iba a grabar a un estudio de grabación, decía, hostia, quiero hacer esto en casa, ¿no? Pues nada, la opción era una tarjeta, un PC y un Cubase. Pero he ido como creciendo con Cubase, y como él evolucionaba, yo también evolucionaba, y es como que ahora, de golpe, yo creo que es una de las cosas más potentes, una de los DAOs más potentes para mí ahora mismo, completos, multidisciplinares. O sea, yo necesito poder hacer de todo. Por lo tanto, pues desde una producción de un disco a una banda sonora, arrastrar un vídeo en condiciones, incluso editar un vídeo, el propio proyecto, y todo amigable, fácil y sin pagar un riñón cada Sí, mes, ¿no? que no es relativamente barato, sí. Vale dinero, pero yo al final lo pagué hace no sé cuántos años, pago el upgrade Sí, sí, cuando para me cambio la la máquina, actualización y listo. actualizo. No te lo pagan la cuota como Pro Tools y estar ahí, te estás sacando la vida. Claro, bueno, Es un estándar, pero creo que Pro Tools también se puede pagar, ¿no? Si quieres, aparte, o sea, hay sin licencia cuota. perpetua, Eso. pero creo que las quitaron o algo así. No sé si han vuelto a ponerla, ¿no? O sea, Sí, intentaron hacer un intento. O a mí hay mixtas las que pagas todo tu cuota. esto me ha mareado siempre. Yo quiero trabajar, entonces para mí es muy fácil. Pum, descargar, actualización y estoy trabajando, ya está. Y esto Cubase creo que lo tiene. Sí, yo intenté entrar en Pro Tools y yo solamente me tiro para atrás, solamente para activarlo, tío. Digo, me tocó los cojones, tío. Pero Digo, que... digo, no me toque los huevos. Claro, Pero, yo empecé con Cubase cuando se utilizaban los Atari VST, ¿sabes? ya, El Atari que no llevaba ni disco duro, iba con un floppy de esto de... Sí, imagínate. pero que Pro Tools es la hostia, o sea, yo cuando voy a mezclar algo en Dolby y no sé qué, pues claro, ahí están arrastrando muchas máquinas, eso es muy sólido, está muy preparado para... O sea, son cosas diferentes. Yo hablo de aquí en mi situación, sin duda alguna, cuando alguien me pregunta, veis, ni Logic, para mí, pero Logic también funciona muy bien. O sea, es que no estoy cargando Cada vez a menos, onda. Logic sí que estaba como en el segundo nivel de Pro Tools, así el Cubase siempre ha sido mucho más atrás y sí que me sigo encontrando, sobre todo en el campo de la composición, del músico, mucho Cubase todavía. Logic, No, aún arrastra. Cubase. El Logic en música electrónica además sí que es más común. Bueno, porque es más ligero y tal, pero... Pero así músicos de composición sí que el Cubase se ve bastante. Sí. Y en Nuendo la verdad es que no he entrado O nunca, Nuendo, lo sí, pienso. es lo mismo prácticamente.
Sí, no, pero ese plus de herramientas para audiovisuales creo que puede ser muy interesante y no me he metido nunca. El problema es que cuando me meto con algo, es lo que decías, eso sí que es verdad. Te pones Cuando a me meto tope. con algo, Y necesito conocer lo máximo que yo me pueda permitir conocer, ¿eh? Que muchas veces es muy poco, pero es lo que yo pueda absorber. Y entonces, bueno, es otro mundo que voy a tocar algún día de... Y Pro Tools también siempre pensaba, bueno, tienes que tener uno instalado y usarlo, porque a veces te vas a un estudio y coges tú los mandos y ya un Pro Tools no. Y en el tema de producción musical, de estilos, ¿cómo digamos, te has introducido en el tema del metal y cosas así o no? ¿Tú eres, Del metal, sí, de no. sonido contundente? No, no es lo tuyo. He grabado cosas Pero no, hace años, pero hace lo tiempo tuyo que es no. pop rock y Yo creo que publicidad, cine, sí, lo que pasa es composición. que en publicidad acabas haciendo lo que te pidan. Claro, bueno. Luego, si hay que hacer un tema rock duro, no sé qué, pues, o sea, que me gusta, o sea, no. No, esto venía por el tema de si usas Ampli de verdad. Yo sé que también Ah, sé que has estado en la evolución de algún amplificador y crear algún tema de sonido en sí, amplificadores que colaborando con algún fabricante. sí, Entonces, ¿tú crees que... Y sé que habéis sacado algún cacharrillo, tenías pensado la idea de hacer un cacharrillo también para tenemos hacer varias sonidos, cosas sí. ahí. Sí. Bueno, como siempre, tú siempre llevas muchas cosas, ¿no? Entonces tú, claro, a lo mejor tu época de Ampli sí que fue la época de creación de Ampli. ¿Tú usas nuevamente amplificadores reales o trabajas con sistemas Te voy a decir lo mismo, emulados? te voy a decir lo mismo Mezclas de que todo. en instrumentos y en todo. Si hay recursos, hay tiempo y eso, amplificador sin duda. Micro y ampli. Sí, sí, sin duda. Pero como la realidad está muy lejos de esto, directo, y ya está. O sea, trabajas más en todo en box, incluso con simuladores, ¿no? Sí, lo que pasa es que intento pasar por un previo, por el Claro, compresor, un evidente, sí, sí. poquito de cosilla, y... Pero es que depende del disco, es que si yo sí es según quién, es que ni se me pasa por la cabeza decirle que se enchufe ahí al previo directo, es que no, porque él ya no va a tocar, psicológicamente no se va a situar igual. Entonces, no, vamos al ampli y ya está. Y perdemos lo que tengamos que perder. Al final, pones el micro. O sea que también hay fórmulas que sabes que funcionarán y no perder mucho tiempo en colocaciones. No sé. Claro, porque esto es un estudio que tiene sala de grabación. Tiene una sala con volumen suficiente para grabar muchas cosas, ¿no? Es decir, que la sala está últimamente, entonces, desgraciadamente, Voces muchísimas, voces, instrumentos acústicos, instrumentos acústicos, evidentemente, muchísimos. si ahora un violonchelo o lo que sea, evidentemente, no Eh, vas a... pero también es verdad que hay veces que grabo aquí, no voy a la sala de grabación. También. Hay veces por tema de practicidad, si hay que hacer seguimiento de imagen, ahí tengo la pantalla, pero no es lo mismo la comunicación, la Y porque dirección. muchas veces también estás tocando tú mismo, ¿no? Sí, Claro, eso, claro, el estás tema tocando tú está mismo, ahí. me toca... Porque La mayor parte del aquí nuestro tiempo, amigo Miguel, pues igual le toca el bajo, que toca la guitarra eléctrica, que se da una voltereta y te toca la batería, ¿no? O el el piano. bombo y el platillo. Hace todo. O sea, aquí podéis venir, queréis el disco, no hace falta plugins ni de inteligencia artificial. Aquí está la inteligencia artificial que hace todos los instrumentos, te pone las voces, Tú pides, ¿no? te Tú mezcla. pides. No. ¿Mastering fuera o aquí también? Depende del Si hay proyecto. presupuesto. Si hay presupuesto fuera, mejor. Siempre, o sea, si hay presupuesto, siempre trabajar con gente. Siempre, si hay presupuesto como toda la vida. Para no Con volverse loco. músicos y con... No, y para no volverse loco, es que puedes hacerlo todo solo aquí en una noche, si quieres, pero hay que abrirse, hay que conocer nuevas formas de trabajo. A mí me gusta el feedback de cuando mandas a masterizar o vas a hacer una mezcla fuera. ¿Qué te parece? Bien, me mola la gente que te responde honestamente, o sea, que dice lo que piensan. Bueno, bien, pero ahí yo creo que me has pasado de bajos, a lo mejor, Sí. hostia, pues llevo tantas horas con eso, me he obsesionado y ahí te das cuenta. Entonces eso, hostia, esto da vida, ¿no? Y da evolución y da cambio, porque si no... Y luego otra cosa que también relacionada con el cine, porque esto muchas veces se comenta, ¿no? Que haces tu producción, tu mezcla de tu banda sonora y luego a otro lado. Y luego ahí es donde pasan hasta qué punto os dejan intervenir en el resultado final. Porque sí que es verdad que mucho compositor de música de películas se queja de que
gran esfuerzo, gran trabajo, y cuando llega Sí, pero la mezcla final te ha hundido. pero aquí hay muchas cosas. Una es, hay muchos compositores que entregan la banda sonora y ya están. Sí, Yo no. tú te vas allí a tocar los huevos hasta el final. Lo que haga falta. Es más, normalmente no lo exijo, pero sí. Yo quiero estar en mezcla. Y a los técnicos finales de mezcla ya sé que no les gusta que el músico esté ahí. Claro, Pero depende de cómo trabajes y cómo seas. O sea, yo de hecho suelo pedir muy poco. Solo, oye, allí habéis hecho un... A veces es que a última hora hemos cortado una cena y hemos cortado, hostia, ya, pero me has cortado la un, resolución de la un cosa. compás de 4, me has cortado en el 3 y lo has metido en el 2. Es que esto es rarísimo, es que lo corto yo, te lo mando yo cortado y lo arreglamos Vale. antes. O sea, tú puedes estar en todo o entregar y luego que sea lo que sea. Aún así, hay muchos trabajos míos que los escucho y pienso, uff. Y una cosa que me discuto bastante con los productores es el tema de mezcla. Mezclamos en Dolby 5.1, 7, tal, guay, muy bien, me voy ahí a mezclar de la bomba, pero al final, cuando haya pasado el proceso de cine de esa película o ese trabajo, o de festivales o lo que sea, el 99% de las veces se va a escuchar en un comedor que a lo mejor no tiene, o sea, Ya, y se hace un down mix partiendo de esa mezcla y eso no funciona. claro. La mezcla, si, o sea, lo interesante pienso que es hacer las dos mezclas. Ya sé que el presupuesto no puedes estarte un mes mezclando, o 2 meses, o 15 días, da igual, lo que sea, mezclando para una situación que ocupará un 5% de De- ese trabajo y pasar una hora de down mix o lo que tarde un down mix a estéreo el y que palito suene feo, mal. la música de palito feo Claro, de... pero no, ya no lo digo por la música, es que los diálogos y todo se Sí, estropea, o sea, está pensado para otras cosas. Es lo que decías de automatizar, ¿no? De pasar a Atmos un tema que sea preconcebido en estéreo, ¿no? sí. No funciona. O sea, pues, darás algo, pero Bueno, cuando hay nivel se hacen mezclas en estéreo y en diferentes y en Atmos. claro, Y si hay presupuesto, ahí está el la tema. gente pro lo que hace es esto, hace ido mastering Ah, diferentes, ahí está el dos tema. cosas por separado. Claro, pero cuando estás en No una es la misma versión. producción media baja, que es lo Ahí, que tenemos prácticamente siempre, claro, que eso no estoy diciendo que sea mal cine, ¿eh? Estoy diciendo que es a nivel de presupuesto, no es un triple A con un videojuego. no, esto Entonces, sí que pasa incluso, que esto alguna vez lo he preguntado y el tema es un tema técnico explicarlo, pero no lo voy a explicar, que hay muchas producciones de fuera cuando las doblan y se pasan para plataforma del Atmos, la versión original queda en Atmos, pero la versión española pues, la tienes en 5.1. Y dices, y una vez estuve preguntando por qué y me explican el rollo de por qué es, pero también es un absurdo, ¿no? Porque estás en tu casa con tu equipo Atmos y dices, hostia, peli en Atmos. Y dices, te la pones y y ves que en el decodificador dice, de ambos de nada. Atmos nada. Y dices, hijo de puta, Es una... ¿por qué? Y tú te vas a preguntar a la gente que hace cine que digo, tío, ¿por qué haces esto? No, porque te me cuentan su historia, no lo voy a contar. Eh, y digo, pues es una putada. Me parece absurdo. Pues yo entendía, pensar que se podría hacer. Digo, ¿qué tendrá que ver la mezcla Atmos con las voces? Pues no sé qué tiene que ver todo. Y no se puede. Es Si hay pasta se puede hacer. Pero si el no, problema al final en la economía es el dinero, dónde pongo el dinero, donde brilla más o yo creo que va a brillar más, ¿no? Entonces no se piensa en lo de después y al final es lo que queda, ¿no? Porque hay mucho cine que queda en la sala, pero el tiempo que esté en sala, pero después quedará en otro formato. pero que de todas formas, la ventaja del Atmos es que se puede rescalar a un binaural con dos auriculares. A tú, si te compras en tu casa, no tienes un sistema complejo de Atmos, pero puedes tener una barra de sonido y dos altavoces satélite, o que sé, Sí, sí, sí. en Bluetooth, y al final el Atmos es capaz de comportarse razonablemente bien
en sistemas de cualquier formato. Muy diversos. Porque no trabaja en el tema canales, ni trabaja en el tema objetos y se busca la vida con lo que tengan para funcionar. Y eso es muy interesante porque tú puedes... Yo he oído en un estudio una producción en Atmos y en estéreo, la misma producción, y oírla en el estudio solamente con 2 altavoces. O sea que es como una especie de un binaural que no es ni siquiera de auriculares. Y la mejora es... mola muchísimo más. Ahí O sea, el tema tú defenderías... el volumen baja, porque tienes que trabajar a menos 18, pero si pones a nivel, al mismo nivel de SPL, ganas en relieve. Incluso con un binaural, 2 altavoces solo, o sea, con un sistema Ahí estéreo, notas ya. sin sub incluso, o sea, dices, joder, lo oyes y tiene más pegada y todo, es más efectivo, más realista. Ya de ahí, partiendo que todos los teléfonos tienen Atmos y la gente oye mucha música con auriculares, ya hemos pasado de oírlo en el teléfono, gente auriculares, los AirPods, los no AirPods, ya los teléfonos tienen Atmos. Entonces ya quiero decir, es una cosa que es muy popular, es como diciendo, eso es otro tren como lo de la IA, que el que no esté... Y hay mucha gente reacia, dice, no, es que para... Pero no puedes estar en todos los trenes también, ¿eh? También, a te veces quiero es decir mejor que, apartarse un poco y bueno, ya cuando pueda lo cojo, ¿no? que el estéreo está muy bien, pero que ciertamente la ventaja es el escalable. Tú para hacer un 5.1 tienes que tener en tu casa la posibilidad de tener los altavoces en formato completo, el 5.1. O un 7.1 tienes que tener el 7.1. Para Atmos no. Yo tengo una peli en Atmos y tú tienes una barra de sonido que te has comprado ahí en el MediaMarkt, tío. ¿Sabes? Los coches ahora ya salen con los equipos en Atmos. Marcas como Mercedes ya hace ya años que te compras un equipo y ya tiene Atmos. Y tú ahora mismo, pues, si la marca paga la licencia, porque el tema de Atmos es un tema de ganar pasta con la licencia, pues puedes tener un vehículo y tú tienes vehículo A, vehículo B, este Atmos, este no Atmos. Y estamos hablando de que a lo mejor son 400 pavos de diferencia o 500. Y lo que acabas de comprar y digo, joder, pues ya que estoy, ¿no? Ya que estoy, ese típico, que el coche decía, al final te cuesta una fortuna. Ya que estoy, pues con Atmos. Y lo tienes ahí, tío. O sea, por eso digo que es una cosa, la ventaja, la diferencia con todos los sistemas hasta ahora es que es rescalable. Que puedes tener 2, 4 o todos los altavoces que quieras. Cuanto más altavoces, más la transición del movimiento de los objetos será mucho más natural. Cuanto más separación haya, pues será peor. Por eso, cualquier sala de cine tiene un mogollón de altavoces, si están bien colocados y en serie normativa. Y cuando tú tengas en tu casa, en vez de tener eso, pues tendrás un 741, tendrás lo que tú quieras, lo que te quieras gastar. Y vas a tener la posibilidad de trabajar con lo que tengas. Y se va a rescalar. Eso está muy bien. Yo creo que es la diferencia con todo lo que ha habido hasta ahora. Y aparte, se lo quedó Apple y Apple ha dicho, aquí todo el mundo a pagar licencia y a pasar por el aro. Y las plataformas están pidiendo ahora todos los trabajos en Atmos. Entonces, no es que no esté como comentábamos al principio, es que yo creo que es una... Tendré que ponerme. Bueno, ya te digo, está ahí, ¿eh? Ya tengo ya, varios proyectos abiertos con la ventana de distribución y tal. Pero claro, porque yo sé que tengo Pro Tools sí que ha integrado el configurarlo. tema Atmos, pero ¿Cubase Sí, se ha integrado en Atmos? sí, hay una ventana, Hay una ya te ventana. digo, que lo he abierto 2 veces y como no, ya no tenía que configurar entradas, No iba salidas más. y dije, bueno, esto con una hora no lo hace. Bueno, tienes que y entrar hablando de más. eso, también es afinador de pianos, o sea, es que se lo olvidaba. Es el hombre, o sea, el Pero hombre ¿sabes lo que me más ha capaz de todo, tío. el- Y afinador de pianos también. Eso, Tienes un piano, ya sabes. pero ¿sabes lo que te llega a dar hacer incluso pues, he hecho varios años de el tema de la afinación de los pianos me ha dado muchos conocimientos aplicados al estudio y a producciones brutales, sobre todo a nivel de temperamento, de afinación, de concepto. Ostras, es una pasada. O sea, que es Sí, ahora me estoy acordando de una cosa que estábamos hablando antes, del tema de las hiperafinaciones que se hacen ahora por los productores, y me comentaba, decía, bueno, es que eso está mal, y lo entiendo a partir del tema de los afinaciones de piano. Explícalo porque lo explicaste muchísimo mejor. bueno, no soy un experto en temperamentos, ni de lejos, pero hay que tener en cuenta que una cosa es la afinación que gráficamente o de números, ¿no? Sí, de los 440 Hz es un múltiplo Eso, y en demás. teoría, esto es la afinación perfecta, ¿no? Pero no es matemática, por lo tanto, si vamos afinando todo
a rajatabla con el aparato, auditivamente la sensación en agudos será y en graves será de desafinación, o sea, la afinación que tú tengas en la zona central, a medida que subes tienes que subirla más para compensar una pérdida, o sea, Unas cromas. en agudos tenemos tendencia a escucharlos bajos, entonces lo compensamos afinando el piano un poco más arriba y en abajo, digamos. Se cruzan muchas cosas aquí y ya te digo, no soy experto, pero sí que hay que tener muy claro que la afinación ah, medida en autotunes o en afinadores no es, No, es real. precisa matemáticamente, pero también hay un tema de envoltorio, también qué nota está haciendo el bajo y yo qué sé, y un violín o una trompeta, esa nota a lo mejor necesita estar un poco más arriba para quedar compensada, por lo tanto yo uso un afinador, pero es nota a nota con Cubase, es entrando, no sé Sí. cómo se llama, y lo, Lo tuneas un poco como con los pianos. pero como lo escucho, no Ah, como me dice el gráfico. vale, tú lo haces por tu oído, pero claro. Si tú a veces escuchas una A, un final A, ahí dices, Sí. eso está abajo, pero seguro. Y entras y está en medio de la línea, pero está abajo, o sea, si no, Sí, sí. no hay duda. Luego yo lo subo, ya está, aunque gráficamente te salga de lo que él considera que es la afinación. ¿Y eso por qué? Es por una suma de instrumentos, del espacio, cómo has usado la producción o los otros elementos. Todo puede sumar. Esa misma nota en otro entorno la escucharás afinada. Vale. Es un tema como lo que también comentábamos de que a la hora de cuantizar hay el tema de darle el toque humano y que tienes que cuantizar de una forma humana, como esto como es que hablábamos de otra vez del baterista ACDC que toca como para atrás Correcto. y que tiene ese groove que no tiene otro tío, tocando una cosa tan sencilla y tan simple, pero y que está a tiempo. No, está un poquito, está a tiempo, pero está. Si tú lo miras con el métrico No está. del de eso, lo verás tarde, verás Más que va el tarde. triángulo de la caja va tarde, Va ¿no? tarde. No está en su sitio. Y si lo cuantizas será horrible, seguramente. Claro. O sea que la afinación también hay que tener en cuenta. Esto es un tema importante porque sí que la mayoría de los productores, sobre todo los que trabajan mucho mirando, no escuchando, lo que intentan es afinarlo exactamente a la frecuencia que toca. Y ahí, O sea, eso está bien de punto de partida, pero luego hay que escuchar, porque hay muchas veces que eso no está afinado. Yo escucho producciones claro, porque entonces actuales quiere decir que cuando vemos un piano, en realidad la afinación no es exacta. afinar un piano es desafinarlo. O sea, que matemáticamente no. Claro, por eso yo siempre pensaba, yo sé que no es así, ¿no? Ahí esto, Pero yo pensaba, digo, hostia, pues ser afinador es fácil, porque lo dejo todo con el afinador, todo al sitio, y dice, no, y todo el mundo me dice, no, yo hace años que lo supe, que no va así. Ah, no va así. Porque hay No. unas sumas de cosas, Claro, los armónicos por vibración, pero eso pide otro. El tema de la afinación del piano Sí, y temperamentos, ¿eh? Temperamentos y afinación y tal, pero con otra persona, con un experto. Esto lo merece, ¿eh? Un día te aseguro que. O sea, que esto se traslada también, que es cómo funciona la música en realidad. El tema este de los sonidos, de los armónicos, cómo se enlazan unos con otros, esos concomitantes, cuando hay una nota durante mucho rato sonando que va cambiando de frecuencia, va vibrando, pasando por unos puntos. Y claro, si hay tres cuerdas, tienen que tener una cierta coherencia de sumarse o apoyarse y no de restarse. ¿No? Es un tema que está muy relacionado ahí con la acústica. Yo sé un poco del tema, conozco todo esto, pero sé que, claro, pero nunca entendí que por qué los pianistas, la profesión de afinador es una profesión tan compleja. Que yo entendí, bueno, te vas con el cacharrito, tío, esto lo afino yo. Pero aparte, fíjate Y parece ser que no. Pero no, el cacharrito está, ¿eh? O sea, yo voy con una Sí, de una partida. pero que es específica de piano, ¿eh? Vale. No es un afinador cualquiera. Pero yo cuando entro, yo puedo elegir entre, no sé, decenas de temperamentos. Porque en cada momento de la historia se ha afinado uno más alto, más bajo, pero las curvas de más arriba o más abajo de los agudos, los graves, etcétera, o las distancias entre cuartas y quintas, que ahí está el secreto del temperamento, es eso, ¿eh? La quinta del lobo y tal. Eso es. El lobo que es feroz. Si tú haces un círculo de quintas en una octava hasta llegar otra vez a la nota original y las afinas todas en una quinta justa matemática,
llegarás y no estará afinado. Por lo tanto, hay que ir desafinando o las cuartas o las quintas para que el círculo quede cerrado correctamente. Vale, pues no habría un desplazamiento. Siempre. Es así, es puro. Sí, sí. Entonces, a lo largo de la historia se ha ido cambiando el concepto de la afinación en unas... Lo estoy explicando muy simple, que si me escuchas No. me cortan la cabeza y todo. No, Se ha- sencillo para que lo entienda. se ha tenido que ir adaptando ese círculo de quintas o este concepto de afinación y los instrumentos han evolucionado y luego la afinación y el temperamento ha evolucionado. Digamos que todo es una evolución y por eso también los instrumentos de música antigua, que es lo que afinan no afinan a 440 o 442. Sí, bueno, antes no había consenso, no está consensuado esto. 440 es una cosa moderna. No, 442 es lo que sería lo ¿No es actual. 440 ahora? Sí, pero una orquesta afina a 442. Ah, pues El vale. tema de brillo, de tal. El piano, por practicidad, muchas veces yo los afino a 442, pero por practicidad, ¿por qué? Porque empezará a los 2 meses o 3 meses, habrá bajado a 441, 440. Vale, Entonces, se va extendiendo la cuerda. es como que es lo más cerca, durante todo el año estará más cerca al 440, digamos. ¿no? Vale. Una forma de verlo así. O si es un piano de concierto, pues tiene que ir a 442 o a 440 o lo que te pidan. Y el temperamento es esto, es la evolución junto a unos instrumentos, o sea, tocar una guitarra eléctrica, una pieza hecha para tiorba, para según qué instrumento, no tiene mucho sentido porque tendrías que afinarla de otra forma y el instrumento no reaccionaría igual. Sabes que cuando coges una guitarra pensada para ser tocada a 440 y le bajamos 2 tonos, suena eso, las cuerdas van sueltas, Bueno, tendrías que cambiar cambiar cuerda. calibre, o escala guitarra multiescala. Pero las vibraciones dentro de la misma cuerda pasan a ser otras. Sí, sí, bueno, Por lo tanto, ahí es otro instrumento. Tienes que adaptar el instrumento. Pues, con las producciones tendríamos que hacer lo mismo. O un error que veo muchas veces son bombos o timbalas de producciones. Vale, cojo el sampler que suena que te cagas, suena muy bien, lo pongo en la producción, pero según dónde esté pegando ese bombo, esa caja o ese elemento de percusión, armónicamente te va a afectar, porque tiene afinación. Hay una afinación. Vale. Pero eso he visto muy poca gente tenerlo en cuenta. Así que un buen baterista... Cambia la afinación, hombre, claro, Sí, depende pero del tono que estés tocando. no hay tantos, ¿eh? No hay tanto, ¿no? Vale. Y cuando trabajamos con samplers, si tenemos un tuner para cada instrumento, pues vamos a usarlo, ¿no? Claro. Incluso yo afino las claquetas, es una curiosidad. Que se volvió, vino un guitarrista que en serio dice, guau, pues es verdad y es mucho más agradable. Puede ser incómodo una claqueta que está en dos tonos. Pues por lo menos que esté dentro de la tonalidad del tema. Sí, Es una chorrada, una chorrada, pero no, es ninguna tontería. Pero el tío dijo, pero una hostia... claqueta en otro tono ahí que no tiene nada que ver, te queda como raro, ¿no? Como y también te digo una cosa, ¿no? Y si se te cuela una claqueta, si está en la tonalidad... Pues no se nota, ¿no? Hasta ahí, no se nota. Bueno, eso es como... Pero bueno, son estas, o sea, el ser friki de la afinación te da estos puntos de entender de una forma más global los elementos, ¿no? Y que todo interviene la armonía general de ese punto del tema. Yo soy un poco también friki de la afinación. Pero yo sin entender el concepto de que tú me hablas. Pero Bueno. hago cosas que las afinaciones que dices, hostia, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque me suena mejor. A lo mejor suena mejor con esa guitarra, por eso, es que esa es la curiosidad. O bueno, claro, es que el tema de las guitarras es otro mundo, ¿no? O sea, una guitarra concreta bajada a re, el mi, puede funcionar y hay otra que no funciona. Claro, y la parte, yo, no sé, yo siempre te la dejo un poquito más baja de lo normal. Ah, ¿sí? Arriba, sí. Curioso. Le dejo... Arriba en agudo. En graves. Ah, vale. Graves, la dejo siempre un poquito más baja. Pero eso está bien, esto Sí. es directamente lo que aplicamos en... Y yo soy más friki a la del quintaje, que hago quintajes a partir del 12º traste. También. Porque depende de cada guitarra, depende de cómo pulses, se sube o no se baja. Entonces, Eso
hago otro quintaje ajustado a mi forma de tocar y a la Eso guitarra. tiene que ver con la altura de los trastes y la presión que le des, porque Claro. si hay más margen le das y eso sube más. Sí, sí, eso es... Y depende de la forma de tocar, de lo blanda que sea. Y entonces, a partir del 12avo, o sea, tú vas a un luthier, te hace hasta el 12. Y tú dices, nada, espérate. sube un poco más, ¿no? Y la cojo yo, no hago perder el tiempo. Ya, La ya. cojo, me lo ocurro yo, porque. O cambio la afinación de las cuerdas. Eso sí que arriba la bajo un poquitín y abajo la tengo un. Normalmente a partir del 12avo suele subir un poquito la afinación. Y entonces muchas veces cambio el quintaje. Y pues si tocas mucha fuerza, muchas veces te quedas alto. Yo lo busco no es una chorrada, pero. No, es que Pero esto hay... las guitarras, hay guitarras que son para tocar cosas normales, pero cuando buscas guitarras que quieren tocar cosas muy especiales, donde hay más interpretación, ahí me chirría el oído, tío, estas cosas, ¿sabes? Y cojo y me pego unos Esto cuando clavas el... no sé cómo lo llamáis. el palmute, sí, ahí también se afina. Si tú estás en un mi suelto y haces el palmute, sube a fa. Claro, siempre. Sí, sube, efectivamente. Siempre a fa. Claro, hay medio tono de distancia entre el mi y el fa y es que lo acabas subiendo. Hay que poner un poquito más atrás y bajar la afinación. Y a lo mejor encontrar el equilibrio, de palmute. ¿Qué es eso? Pero hay veces que hay que encontrar el equilibrio. Escuchas una producción, incluso producciones de super bandas. Sí. No hace falta que demos nombres, pero después te digo alguna que para mí son referentes y que cuando te sacas el tema no sabes si es un mi o un fa en zonas de palmute. Y en el papel ves que es un mi o es un fa, o depende quién haya transcrito eso, te pone Y es un mi que o un fa. algunas guitarras son muy susceptibles de ese problema. No todas son iguales. Pero ya forma parte del estilo, o sea, entiendo, porque o sea, ahí hay Mira, con guitarras con escala corta es dramático eso. O sea, la típica Les Paul, la Les Paul para esto, horrible. Fíjate que ahora como hace un tema que has oído, es con una Les Paul, que es más blandita las cuerdas y como no son calibres muy gruesos, y como haces un palmute y te vayas, por la posición de la mano incluso, te queda como la mano un poquito más adelantada y tiendes a desafinar ahí. Yo en una Les Paul la bajo bastante. Sí, hostia, qué curioso. La dejo más baja la sexta. Claro, Y más si usas, yo normalmente lo suelo usar con drop y se nota bien bastante. Bueno, con drop sí que es muy exagerado. Muy exagerado. La diferencia de temperamento, eso que decíamos ahí de afinación, es que queda... O sea, la guitarra no está preparada para de golpe bajar ahí. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y las cuerdas y los amplificadores incluso. O sea, no. Pero ahora han salido las guitarras multiescala y los bajos multiescala. Yo estoy utilizando multiescala. Porque lo que hace es no sé si has visto una vez, tiene los trastes como en abanico. Ah, sí, sí. Y entonces de pronto tienes como más tensión arriba, es una escala más larga y abajo una escala más corta. Arriba es más barítona y abajo es normal. Entonces le das un plus de tensión. Entonces ahí el tema de los palmutes, esos problemas no son tan evidentes. Claro. Está más tensa. Hay más tensión, Más mejoras. tensión Claro. y aunque hagas drop o lo que sea o afines más grave, la nota no. Claro, porque incluso cuando estás afinando muy bajo, lo que haces es que incluso al darle con la nota, lo primero que haces, el ataque te sube de frecuencia. Te sube de frecuencia, estás tocando, si es un mi, estás tocando en casi un fa, ¿sabes? Entonces tienes que tener esa habilidad de dar la fuerza suficiente, justa, para que no se desafine, o a lo que hago yo. Cuando bajas un pelín, Compensar, si sabes. bajas un pelín, ¿a qué punto? No, a que me suena bien. Cuando pongo la nota, ¿sabes? Cuando veo que suena bien. Pero ya además, hoy en día en el metal se afina muchísimo más grave. Y se hace una combinación de parte electrónica incluso con parte física y multiescala. Ahora está muy de moda el metalcore, que es esta mezcla de pop como metal, y las afinaciones son 7 cuerdas y 8 Y lo que le des. Ya. Sí. Bueno, pues nada, estamos en la recta final. Miquel, encantado de estar aquí en San Vicente de Castellet. Chicos, hasta la próxima. Pasarlo muy bien. No ser haters y suscribiros, plantear preguntas nuevas que queréis que hagamos a los entrevistados y hacer alguna sugerencia y nada.
Sobre todo suscribiros, campanita para que os avise y sabéis, cada jueves una nueva. Mañana habrá otra. Mañana no, mañana jueves. La semana que viene. Pues nada, Mañana Miquel, jueves. mañana jueves. Bueno, mañana Pues viernes, ¿no? algo habrá mañana. Pero claro, como esto estará grabado, lo que va a haber mañana no será lo que diga que va a haber mañana en esto. Pues nada, Miquel,